Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Teatro Crítico, el segundo programa dedicado a educación. El anterior lo dedicamos sobre todo al problema derivado de la utilización de las tecnologías por el cierre de institutos. Salieron ciertos temas ya en relación al Ministerio de Educación que vamos a tratar más ampliamente en este programa que hemos titulado precisamente Estado de Alerta y Ministerio de Educación. Los problemas con los cuales se ha visto el Ministerio de Educación seguramente se pueden poner en paralelo a los que se han visto en otros ministerios. Es verdad que la jerarquización que ha impuesto la pandemia, parece que el Ministerio de Sanidad es el que ha llevado la voz cantante. Se repite mucho por parte del Gobierno que el estado de alerta, que ahora está, por cierto, en cuestionamiento, mañana se va a debatir de nuevo una ampliación, pues estaba guiado por criterios científicos y sobre todo por el Ministerio de Sanidad y los otros ministerios, de hecho, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, que de hecho me ronda escribir algo sobre el tema, ¿no? Las reacciones y diferentes que ha habido, ¿no? Desde una idea de cultura, pues que además era un poco precisamente morir por el propio arma de la cultura circunscrita elevada, tan elevada que en estos tiempos tan urgentes pues sería un adorno innecesario. Luego, claro, el ministro de Cultura se ha dado cuenta que la cultura es también industria y que había trabajadores de esa industria que también se quedaban en paro. Pues bien, se puede ver cómo que el estado de alerta ha creado efectivamente problemas comunes, pero al mismo tiempo cada ministerio ha tenido que enfrentarse a problemas muy diferentes que, por otro lado, tienen en común algo que en otros teatros críticos se ha señalado en profundidad, y es la situación tan peculiar que vive España en cuanto a que el estado de alerta había propiciado un gobierno más o menos unitario central, pero que al mismo tiempo se han visto las deficiencias de cómo ese poder había sido mermado a ser distribuido en las diferentes competencias de las comunidades autónomas. Y esto es lo que se ha reproducido también en relación al Ministerio de Educación. Voy a empezar de nuevo con unas palabras de Bueno, muy significativas en torno a este tema, que están recogidas también en el artículo de referencia de Educación para qué. Dice así: no puede hablarse de un proyecto práctico, propositivo de algún fin o plan de educación reglada si no está apoyado o impulsado por alguna autoridad capaz de desplegar la suficiente influencia ejecutiva y, en consecuencia, la fuerza bastante para contrarrestar la resistencia que su proyecto suscitará inmediatamente en los grupos de su oposición. Grupos de oposición que a su vez estarán enfrentados entre sí, aunque eventualmente puedan unirse por solidaridad en la lucha contra la autoridad ejecutiva. Cualquier definición de los fines de la educación carece de todo valor práctico si no está impulsado por un grupo solvente que asuma las ideas de la definición. Las definiciones de la educación, cuando se mantienen en la cabeza de un individuo, tienen el mismo alcance que las sentencias de un juez a quien el Ejecutivo no apoya para cumplirlas. A saber, el alcance de un papel mojado y acaso conservado con la esperanza de que sirva de alimento a los historiadores arqueólogos que puedan interesarse por él en el futuro. En cualquier caso, el impulso por parte de la autoridad eficaz a una definición de los fines de un proyecto de educación permite también profundizar en la verdadera naturaleza de estos fines en cuanto ayuda a determinar los intereses positivos que los impulsa. Pues bien, la pregunta básica que va a tener como línea argumentativa este programa es cuál es el fin, la meta propositiva, ¿no?, del Ministerio de Educación actual. Y voy a empezar por preguntaros qué os parece la respuesta del Ministerio de Educación, primero en torno a las quejas de algunos padres, que es verdad que lo que hacen es revelar pues lo que decíamos en el anterior programa, hasta qué punto la educación, ante todo, pues tiene un fin de guardería, y que precisamente los padres que empiezan a trabajar ahora se quejarían de, por ejemplo, la vuelta a las aulas, presunta vuelta a las aulas, en septiembre combinado con el teletrabajo,
cuando en realidad muchos padres no tienen dónde quedar, con quién quedar a sus hijos. Esto lo comentamos en el anterior programa, ¿verdad? Hablando de cómo en realidad ese problema está ya en los institutos desde hace mucho tiempo y que esto solamente lo sacaría a la luz. Pero sí me gustaría comentar sobre todo las palabras de Celaá. Si recordáis, el jefe de prensa, al final de la comparecencia de la ministra de Educación, en su primera comparecencia, donde salió también acompañado por Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación actual, y también con, no recuerdo su nombre ahora de apellido, lo siento, con la responsable de formación profesional. Pues bien, en esta primera comparecencia, después de anunciar pues lo que iba a suceder con la EBAU y las declaraciones que iban sobre todo orientadas a lo que comentamos en el anterior programa, ¿verdad? A que había que tener mucho cuidado con los alumnos desconectados, que había que dar mayor importancia más que nunca a las competencias. De hecho, también Alejandro Tiana, no solamente en esa comparecencia, sino en posteriores, comentaba que en Francia, pues en años anteriores, pues se había dado importancia a la repetición, pero como que se habían dado cuenta que eso era fallido, que no servía y que había que intentar dar respuesta al el fracaso, digamos, de la educación de otra manera, ¿no? Al final de esta comparecencia, como digo, pues el jefe de prensa le hizo una pregunta espontánea y, de hecho, la ministra se notó que se puso bastante nerviosa. La pregunta era, bueno, usted ha sido profesora de inglés y ¿qué consejo le daría a sus antiguos alumnos? La ministra, de hecho, contestó que ya ni se acordaba de los alumnos que tenía, que eso fue hace muchos años. Esto yo creo que realmente va más allá de la mera anécdota, puesto que refleja el desconocimiento real, seguramente, de la situación de las aulas en la España actual. Es verdad que un buen gestor no tiene por qué conocer todo lo referente a aquello que gestiona, pero bueno, alguna idea debería tener. El caso es que a lo que voy es que la ministra respondió de forma muy espontánea y esa espontaneidad en el fondo es reflejo de una ideología muy determinada. Dijo que ella aconsejaba a los alumnos y alumnas que estudiaran ciencias e inglés. Las ciencias, por supuesto, relacionadas con lo que comentábamos en el programa anterior, ¿no? De una solución casi definitiva, ¿no? A los problemas sociales y políticos y especialmente a la pandemia que nos asola. Y el inglés, porque decía la ministra que, desgraciadamente, creo que dijo esa palabra, la mayor parte de la literatura científica estaba escrita en inglés. Evidentemente esto refleja pues, todo un estado de la cuestión de la educación en España. Yo, así como esbozo, pero luego ahora me comentáis vuestro parecer, diría que late pues, una especie de fundamentalismo científico, ¿no? Donde se cree que la ciencia universal, ¿no? Sin contradicciones, podrá solucionar todos los problemas. Y, de hecho, vamos, ya Miguel de Unamuno, por ejemplo, cuando criticaba los inicios de la escuela moderna, que estaban ya en Ferrer, que es muy reivindicado, por supuesto, en Cataluña, pero por toda la escuela moderna. De hecho, hace poco leí un artículo de Unamuno donde agradecía a un amigo que le hablara de la naturaleza y demás, porque estaba tan cabreado por la reacción internacional que hubo contra la ejecución de Ferrer, debido a que la mayor parte de los países extranjeros no sabían nada de lo que ocurría en España y que a Ferrer lo habían ejecutado no por anticlerical, sino por ir en contra precisamente de la existencia del Estado y porque sus escuelas eran foco de doctrinas absolutamente fanáticas, ¿verdad? Pues bien, de hecho yo creo que la nueva escuela, la actual, heredera de aquella, lo que habría eliminado, como decía José también, ¿no? Sería el racionalismo de tipo científico, que no deja de ser una ideología también, pues eso, metafísica, pero ahora habría vaciado incluso ese razonamiento para llegar a una especie, pues eso, de concepción de la ciencia vaga, general, que permitiría resolver los problemas.
Por supuesto, del materialismo filosófico, se ha dicho anteriormente en otros teatrocríticos, pues la ciencia para nosotros efectivamente está dividida en categorías que están enfrentadas, no dan, por supuesto, una respuesta universal y, al contrario, lo que plantea son nuevos problemas de tipo filosófico. Al mismo tiempo, al tener la concepción de la ciencia, de todo, como alfa operatoria, los sujetos, en principio, serían eliminados. Y el idioma, en principio, no sería importante, puesto que la investigación se hace sobre todo a través de laboratorios, por ejemplo, y de operaciones determinadas. Es verdad que en los dialogismos había que utilizar un idioma concreto. Y esto es lo que quiero también plantearos. José, en las intervenciones que yo le he visto realizar, como también en el propio libro del culto pedagógico, hace referencia a un texto de Sócrates, al cual también se refiere a Gustavo Bueno en el artículo, donde en el famoso texto del Menón, en donde se quiere demostrar precisamente la fuerza de la anamnesis, ¿no? Incluso de la inmortalidad del alma, pues Sócrates hace llamar a un esclavo. Y para enseñarle geometría le pregunta primero si el esclavo sabe hablar griego. En esas conferencias de José, también con Carlos Madrid, ¿verdad?, decía en la Escuela de Filosofía de Verano, en Santo Domingo de la Calzada, que lo que habría que preguntarle al alumno actual sería si sabe hablar español. Parece ser que la ministra lo que preguntaría sería, ¿sabes hablar inglés? En el fondo, claro, el hecho de reivindicar el inglés como lengua científica, que no niego que efectivamente, sobre todo en Internet, etcétera, y por supuesto en publicaciones universitarias, sea preponderantemente en inglés, la cuestión sería que el no plantear una enseñanza de la ciencia en español es darse por vencido ante lo que no deja de ser una victoria del propio imperio inglés. Y esto nos llevaría luego lo comentamos, al tema del bilingüismo y a otras consideraciones. Cuando queráis. Pues, José, si quieres... Sí, bueno, vale, pues sí, entro al desafío. Sí, hay en general, no solo en el ámbito educativo, me ha parecido a mí que sí que hay una bastante evidente tentación de caer en cierto cientificismo. También yo creo que muy formal, es decir, esta justificación continua de que las decisiones son tomadas en función de las directrices de los expertos científicos. Pero claro, es evidente que, bueno, yo creo que no es demasiado especular tratar de ver qué pasos intermedios ha habido entre directrices de expertos, que incluso es evidente por la complejidad del problema, a escala biomédica, a escala, bueno, también estadística, demográfica, etcétera, que no siempre se han podido poner de acuerdo, como es evidente, ¿no? Entonces ha tenido que tomar decisiones que en este caso son políticas. Y entonces me parece, primero, sintomático, ¿no?, que lo que otrora podría dar legitimidad a determinadas decisiones, hoy se ha convertido en la ciencia, ¿no?, en ese aferrarse a la ciencia, cuando habría que ver hasta qué punto determinadas decisiones vienen directamente inspiradas por cuestiones estrictamente técnicas y científicas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, la cuestión de la lengua, que está ligada en este caso a la ciencia, pero claro, no solo. En principio, por supuesto, cualquier profesor y además yo creo que reforzado, ¿no?, por estudios psicológicos, neurológicos, etcétera, lo que parece admitido es que el aprendizaje tiene que ser en lengua materna. Otra cosa es que eso tope o choque en situaciones muy excepcionales, ¿no?, como inmigrantes que tienen que empezar a escolarizarse en la lengua que no es la suya materna, pero siempre que sea
sea en edades muy tempranas, no suele haber problemas, siempre hablando, como digo, en términos generales. Hay un libro bastante interesante de una psicóloga americana que tiene Jude Harris, se llama El mito de la educación, que tiene la ventaja de que ella cuando escribe el libro no está inscrita en ningún departamento oficial de una universidad americana, entonces ella en la introducción explica cómo tuvo la libertad de no tener que, digamos, encontrar soluciones que respaldaran o confirmaran tesis previas, ¿no? Tomadas de antemano. Entonces, ella viene ahí a sostener la tesis muy general, pero ya digo, con bastante fundamento, yo creo, y con muchas referencias no solo psicológicas, sino antropológicas, etcétera, que, bueno, que la educación, es decir, lo que yo llamaría aquí socialización, también, para no mezclarlo, se genera sobre todo a partir de las relaciones con los semejantes, y no tanto por la influencia paterna. Por supuesto, eso con una gradación que hay que ver, etc. Entonces, ahí, en esos estadios de la formación de los niños, lo que parece evidente es que la enseñanza tiene que ser en lengua materna, salvo, como digo, casos extremos. Lo que resulta curioso en España es que una lengua materna, además tan objetivamente poderosa, ¿no?, como es el español, no solo desde el punto de vista del número de hablantes, sino de la tradición, por supuesto, de la riqueza filosófica y científica. Literaria no hay ni que recordarlo, claro. De una lengua como esta, se vea en cierto modo, no ya salteada, en efecto, por el inglés, que es una lengua que si alguien quiere ser culto, por supuesto, tiene que conocer. Pero hay que ver en sacrificio de qué, y, digamos, a gran escala y a microescala, se ve salteado también y en cierto modo debilitado el español, la enseñanza en español por las lenguas regionales o las lenguas locales o llamadas propias, ¿no? Y eso, claro, alguien diría, pero bueno, en las comunidades autónomas en las que no hay lengua cooficial, ¿qué pasa? Bueno, es que el español es maltratado también. Es maltratado por seguramente programas bien intencionados como el de bilingüismo, pero que no podía ser bilingüismo propiamente, requería una formación que no todos los docentes tenían, lógicamente, y se, como decía antes, se desarrolló en perjuicio de muchos contenidos académicos y conceptuales y teóricos, y por el propio desprecio a la tradición literaria en español, no digo solo española, por supuesto. Yo qué sé, pues en secundaria, incluso en bachillerato, lecturas que se recomiendan, pues son lecturas de lo último, cuando no son traducciones, cuando no son artículos de prensa de hace 3 días que se ponen incluso en pruebas de selectividad, con el acervo cultural que hay en español, repito, y no solo de escritores españoles, obviamente, sino hispanoamericanos, en fin, de una riqueza que es, de nuevo, una especie de hurto, ¿no?, una especie de recorte, sí, mucho más tajante, ¿no?, que cualquier navaja de oca o recorte rajoyano, por medio del cual se hurta de una riqueza incalculable y que, en cierto modo, sí, uno la tiene, o es depositario de ella, no es heredero de ella simplemente por haber nacido en una familia cuya lengua materna es el español. Bueno, yo respecto a, digamos, yo creo que 2 temas que son los que estoy viendo que habéis planteado, Rufino y José, en relación con, bueno, con lo que son las ciencias, en relación con lo que son las lenguas, ¿no? A ver, Celaá, permitidme esta defensa de Celaá, ¿verdad? Porque evidentemente toda la razón tenía cuando dijo: aprended inglés porque os vais a tener que largar fuera del país. ¿Y por qué os vais a tener que largar fuera del país? Pues porque aquí ciencia no hay. Quiero decir, no invertimos lo suficiente en ciencia. Entonces Celaá es premonitoria, ¿eh? Es decir, Celaá lo que está, tuvo un lapsus mental, y dijo: si estos chicos no estamos investigando, porque lo que estamos dedicando al Producto Interior Bruto en investigación es miserable, es algo que para mí sigue siendo inconcebible desde hace tiempo, pues evidentemente estudiar mucha ciencia y mucho inglés porque os vais a tener que largar. Y os vais a tener que largar por aquí, no va a haber ciencia, porque serán otros los que inventen, investiguen,
y al mismo está reconociendo una forma o unas directrices políticas que son, a mi juicio, muy criticables, ¿no? Porque si bien los tiempos políticos, en tanto hay elecciones, ¿no? Cada 4 años, ¿verdad? Son elecciones cada 4 años. Los tiempos políticos no coinciden con los tiempos, por ejemplo, de una reforma educativa, porque la reforma educativa va más allá de los 4 años y así estamos todo el día tirándonos los trastos a la cabeza. Las inversiones en ciencia y en tecnología es sobre todo en capital humano, pero también en laboratorios, y requiere dedicarle un dinero que en principio consideras que no es útil. Para un ideólogo es inútil dedicar dinero a lo que no es el marketing. Y es mucho más útil dedicarle dinero al marketing del bilingüismo, porque eso hablaré también, que dedicarse al de la ciencia, porque de la ciencia no lo ves. No puedes salir diciendo, uy, en el CSIC acaban de descubrir que el ARN de no sé qué es capaz, y te dirá, ¿y a mí qué me importa? Y eso que vende. Es decir, el ideólogo este que es tan famoso, no me acuerdo el nombre, que es el que lleva de la mano a Pedro Sánchez, pues evidentemente no tenía nada que hacer con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí sí que está funcionando la ideología y ahí tiene razón Gustavo Bueno, porque yo recuerdo que en el libro Educación para qué, en realidad Gustavo Bueno lo que estaba diciendo, plantearos los fines, porque ahí está, digamos, la lucha política. No solo, y la lucha de ideas, es decir, la lucha política y la lucha de ideas está ahí, ¿no? Y dice Gustavo Bueno, pero no olvidéis una cosa, que la nuda fuerza, la fuerza desnuda, la fuerza en sentido puro, la fuerza política, tiene que imponerse. Porque estamos asistiendo, por ejemplo, al intento de unas minorías minoritarias que se consideran privilegiadas porque tienen unas ideas absolutamente desquiciadas, por ejemplo, yo que sé, estoy pasando en Cataluña, y usan el poder que se les da de las comunidades autónomas, pues, por ejemplo, para hacer un golpe de Estado. Aunque jurídicamente ya no se llama golpe de Estado, sino, bueno, una especie de secesión o una cosa parecida así, ¿no? Una especie de levantamiento. Entonces, el poder, en este Estado que dice Pedro Sánchez está desconcentrado y como eso, pues como está desconcentrado, mandémoslo todo a las comunidades autónomas y que se arreglen. No, no, el poder tiene que ejercerse. Y el poder tiene que estar claro qué poder tienes, ¿no? Entonces, claro, cuando no lo tienes claro, la frase de Ceral lo único que nos dice es, señores, no vamos a invertir en eso, no vamos a dedicar un mínimo de tiempo en algo que ideológicamente no tenga ningún resquicio de que yo pueda sacarle fruto en los 4 años que vaya a estar en el poder, porque puede hacer una reforma, que por cierto es una reforma que necesita mayoría absoluta del Congreso y que no va para 4 años. Entonces, una reforma de una ley orgánica en esas circunstancias llama la atención ya, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Entonces, el poder debe ser ejercido, ¿no? Y el poder, por ejemplo, tiene que determinar a dónde voy a dar ese dinero y dónde lo voy a quitar, ¿no? Y con respecto a las bueno, Rufino dijo más cosas también. Decía, bueno, y nosotros, hablando también de otros temas que pueden salir, ¿no? Dice, a ver qué pasa ahora con lo que vamos a hacer. Nos vamos a dedicar los maestros a cuidar a los niños. Bueno, hay sindicatos que tendrán que levantar la voz y decir, oye, que nosotros también somos objeto de conciliación de la vida social y familiar. Es decir, ¿qué entiende usted por educación? Usted por educación entiende que su hijo yo la atienda porque usted no está en clase. No, no, la educación no. Es decir, la escolé, que es la base de la etimología de la escolera, era el tiempo libre que tenían los aristócratas. Entonces, si llegamos a una sociedad donde el excedente, digamos, el excedente monetario, ¿no? Permite que una parte de los niños, desde los 6 a los 16 años, sean improductivos, vamos a decirlo así, cosa que, por ejemplo, en el caso de mi padre, que es un niño de posguerra, no podía ser improductivo porque tenía que ponerse a trabajar. Entonces, tenemos el lujo de tener unos excedentes que nos permiten a los niños ser improductivos. Eso es un lujo. Ahora resulta que hay que conciliar la vida familiar y eso es más importante. Digo, no, vamos a ver, si usted le hubiera dicho a Pico de la Mirandola que vamos a tener niños 5 horas
diarias estudiando matemáticas, pues física, se reiría de nosotros. Diría, ¿pero tú qué dices? Eso es imposible. Matemáticas, lengua, literatura, qué maravilla. Olvídate. Pero ya no lo vemos así. Es decir, estamos tan llenos de todo que no entendemos, digamos, la base y al no entenderlo los políticos que son fruto de su tiempo tampoco, es decir, no entienden la base de por qué están gestionando una educación. Una educación la están gestionando porque hay unos niños que podemos dedicar de forma improductiva, entre comillas, a producir otras cosas. Eso es y entonces hay que invertir, pero hay que saber cómo invertir. Y después, evidentemente, digo que CELA es CELA, por ejemplo, hablando de bilingüismo, cuando fue concedido, no sé cómo se dice en el País Vasco, una consejera de Educación, ocurrió que en 2 centros, no recuerdo la localidad, pero bueno, se puede buscar, cambiaron el nombre de los 2 centros. Uno, imaginaros que eran 2 nombres del siglo de oro, ¿no? Pues Lope de Vega y no recuerdo el otro. Y lo cambiaron, claro, porque eso sería, a ver, desde el punto de vista ideológico, es como decir que nos están conquistando, ¿no? Nos está conquistando España, ¿no? El idioma español. Y entonces lo cambiaron por 2 nombres que no soy capaz de pronunciar, de los que no me acuerdo porque eran nombres simplemente de lugares vascos de la zona, ¿no? Y CELA, pues nada, dijo que, a ver, era un acto democrático del Consejo Escolar, es cierto, hay una cierta autonomía del Consejo Escolar, pero que, bueno, que estaba ahí, que, bueno, mucha gente protestó diciendo, bueno, ¿esto de qué va, no? O sea, usted de repente se puede reinventar el Estado, o dicho de otra manera, usted puede reinventar de momento las raíces del Estado, pero aquí vuelvo a bueno, que de esto habla profusamente, ¿no? Usted no puede reinventar el Estado. Y las raíces del Estado, por muy ideologizado que usted esté, pues están en la lengua española. Ahora, usted lo considera eso como que nos están conquistando, nos están dominando, pero, a ver, eso ya es un problema ideológico suyo. Porque de la otra manera, usted tampoco va a conseguir un Estado, porque el Estado desde Carlos V no se puede reinventar. O sea, tendrías que tener una trayectoria similar. Luego, el poder tiene que ejercerse. Eso es lo que creo yo, ¿no? Y después, con respecto a las lenguas, vuelvo a unirlo a esto que estábamos diciendo y que estaba diciendo José también, ¿no? Evidentemente, el marketing hace que un centro, si dice que es un centro plurilingüe, le da un caché evidente. Vivimos en la sociedad hemos de mostrarnos y de demostrar a los demás, mira cuántas cosas tengo, ¿no? Pero de facto, dar las matemáticas en inglés me parece de lo más poco oportuno. Porque mientras tú tienes estrategias de comunicación y de pensamiento en castellano, es cierto que en inglés no las tienes. Porque en inglés, en realidad, salvo que seas bilingüe, estás haciendo una doble traducción. Y entre esa doble traducción lo que estás haciendo es perdiéndote. Claro, las lenguas, aquí tenemos la lengua del castellano, tenemos las lenguas nativas, ¿no? Que son las lenguas que ya en su momento, pues a la muerte bueno, poco faltaba ya para Franco morirse, pero 1 o 2 años antes, pues las fue incluyendo dentro del currículum. Las fue incluyendo dentro del currículum. Bastante antes, Enrique. Perdona, Enrique, no en el currículum, pero sí que hay ya legislación, yo creo, de finales de los 60, 67, 68, donde se empieza a establecer esto. Posiblemente tengas razón. Yo te lo digo porque yo recuerdo además leer, me había fijado en esas del año 70 y algo, igual viene de ahí, ¿no? Que me llama la atención porque, José, es que además estás dando un punto interesantísimo. Es decir, el Estado no comienza a partir de la muerte, digamos, del franquismo y de la ley de derechos políticos, o sea, y de la ley de partidos políticos, ¿no? Sino que el Estado ya empieza mucho antes. Es decir, por ejemplo, todo esto de los saltos de agua, etcétera, el que era en su momento, no sé si era Larro Caballero o Dilacio Petro, no lo recuerdo ahora, no quiero meter la pata, que había sido ministro de Obras Públicas, ya fue el primero que empezó a hacer saltos de agua como un elemento, digamos, modernizador, ¿no? Lo que pasa que a partir de la Constitución, pues, y de la democracia, todo lo anterior no existe. A ver, prácticamente yo tendría que
mi biografía hasta esa época, que no era muy grande, pues tiene que desaparecer, y aquellos cuantos conocí que ya eran mayores, pues ya no existen, ¿no? Entonces, tenemos una concepción del Estado que además es una concepción del Estado que los nacionalismos quieren mantener. Es decir, H. Bildu, por ejemplo, Herri Batasuna y toda esta gente, pues dice que esto es un ponerse de acuerdo para mantener las estructuras, cosa que es mentira, ¿no? Entonces, hay ahí toda una ideología que está funcionando y que el poder tiene la obligación de cortar. Y en educación nos está cortando, por ejemplo, la educación que hay en Cataluña, ¿no? Precisamente, Enrique, sobre esa continuidad de la que hablas, porque la ruptura es meramente retórica, por supuesto. Quería hablar más adelante, porque además José hace referencia a algo que me merece la pena discutir, y es cómo en el fondo sí que hay una línea de continuidad de esta nueva pedagogía e incluso la educación franquista, que eso no está muy subrayado, no está muy visto. Más bien se habla de todo lo contrario, ¿no? Como la nueva educación frente a la educación franquista, que sí sería exigente, sería mucho más formadora en contenidos, etcétera, resulta que sí que había ahí una ruptura, pero luego lo comentamos. Respecto a lo que has dicho de ciencia, claro, a mí me gustaría subrayar lo que decíamos en el programa anterior, ¿no? Tú acabas de comentar que no se invierte dinero en ciencia, yo la verdad es que lo desconozco, pero es verdad que en muchos tramos, seguramente la investigación científica, sobre todo en ciertas ramas, incluso la medicina, por ejemplo, o por ejemplo la formación en ingeniería, etcétera, pues es bastante potente. Otra cosa es que luego, efectivamente, a nivel laboral, los ingenieros o los enfermeros, enfermeras, médicos, etcétera, para encontrar trabajo tengan que irse fuera de España, como has dicho. Aún así, de todas formas, y ya sé que en gran medida, bueno, lo utilizabas como una ironía, ¿no? Lo de la interpretación casi psicoanalítica del CELA, pero es verdad que el inglés técnico es el más sencillo de aprender. Es decir, que no hace falta tantas armas en los institutos ni desmantelar el resto de materias para aprender el lenguaje técnico del inglés, que aquel que lo necesite en su momento, cuando se dedique pues eso, a sus categorías científicas, puede perfectamente aprender. Con lo cual, más bien, lo que se esconde detrás de todo esto, efectivamente, es una retórica de marketing. No obstante, sí quería subrayar, ya lo dije en el programa anterior, cómo, vamos, tanto tú como Pedro comentáis que es una cuestión de marketing. Pedro, en una intervención en el curso de verano de Santo Domingo de la Calzada, comentaba que era una cuestión de maquillaje, dándole en cierto modo poco importancia, en el sentido de que el desmantelamiento de la educación iba por otras vías y, bueno, el granito que aportaba el inglés en ese sentido negativo, ¿no? Pues era minúsculo. Sin embargo, yo creo que es un maquillaje, siguiendo con la metáfora, que está produciendo realmente un cáncer en la piel y que está corrompiendo la piel a la cual se está aplicando. Entre otras cosas, porque no solamente la reducción de materias. Precisamente hablando con una maestra, una amiga maestra, me comentaba que en realidad en el bilingüismo no había segregación, porque igual que alguien se podía esforzar en matemáticas y ponerse al tanto, ¿no? Y esforzándose, también lo podía hacer en inglés. Y que la crítica al bilingüismo como segregación era una crítica más bien partidista para criticar a Esperanza Aguirre, que lo comenzó fieramente en la Comunidad de Madrid, pero que luego se ha extendido como la pólvora en toda España, ¿no? Eso sí, ahí sí que ha habido unidad en torno al tema del bilingüismo, pero pensando en por qué el bilingüismo podía ser más segregador, yo llegaba a las siguientes conclusiones. En primer lugar, porque se está utilizando de manera transversal. Entonces, es un medio para aprender el resto de materias. Ese medio, además, no atiende tanto a la gramática o al aprendizaje del idioma en ciertas estructuras, sino más bien al hecho de hablarlo, de parlarlo. Y en ese sentido, pues ciertos grupos sociales tienen mucho más ventajas, sencillamente porque pueden llevar a sus hijos de vacaciones de verano a países angloparlantes. El inglés que aprenden en los institutos es mínimo en relación al que traen aprendido de esos países. Y las ventajas que tienen estas personas se deben justamente a ese aprendizaje extra académico o dentro de los propios institutos españoles. Y luego, por otro lado, hay una criba a priori. De hecho, en los propios grupos bilingües, yo que llevo 16 años en la educación pública dando botes,
porque he sido funcionario en expectativa y solamente este año me han dado destino, después de 16 años de haber aprobado la oposición, pues he podido comprobar precisamente la evolución de estos centros, y especialmente en el centro de Madrid, y he estado en bilingüe alemán, en bilingüe inglés, y he conocido también el bachillerato, el bachiller francés. Automáticamente lo que se hacía en estos institutos es, a priori, ver qué alumnos tenían buena nota y apuntarlos a los grupos. Es decir, no se mide el nivel de inglés, lo que se mide es el nivel previamente académico. Y ya previamente se juntan los de buen expediente con los de buen expediente. Y lo que decías tú antes, ¿verdad?, de la diversidad que íbamos a tratar, pues en realidad los grupos se han homogeneizado. De hecho, una anécdota vamos, que yo creo que es muy relevante. Mi sobrino, que estudia en Badajoz, pues yo soy ahí de Extremadura, pues resulta que mi sobrino, que es un tío muy listo, sin que yo le dijera nada, se había dado cuenta que lo de inglés era claramente segregacionista. Y él se negaba a meterse en un grupo bilingüe porque quería cierto nivel en la materia. Y él sabía que la física en inglés o las matemáticas en inglés no la iba a aprender igual. Pues bien, en verano lo llamaron, mientras estaba en la playa, llamaron a mi hermana para decirle la directiva: oye, tu hijo tiene un expediente brillantísimo, ¿por qué no ha elegido bilingüismo? A base de presión indirecta, no te digo yo que los alumnos que no estén en bilingüe sean malos, hombre, muy delicado decirlo, pero ya indirectamente le presionaron para apuntarse a bilingüismo. Y de ahí hablo de un maquillaje cancerígeno, en cuanto que además a los profesores, yo mismo, valga mucho o poco, a mí me han centrifugado del sistema. Al no hablar en inglés ni dar en bilingüismo, pues estoy dando un mogollón de valores éticos, etcétera. Y me he encontrado institutos que bloqueaban la entrada de profesores de filosofía en español porque sabían que, claro, aquellos profesores que estaban en bilingüe con destino 5 años antes que yo de la misma promoción, si se metía un profesor de español iba a barrer con la filosofía en el bachillerato. Y claro, era muy duro dar en inglés solamente valores éticos. Simplemente como apunte, ¿vale? Para el tema, digamos, de trasfondo que hay, ¿de acuerdo? Por otro lado, sí me gustaría, bueno, comentar, lo habéis, sobre todo tú, Enrique, lo has tocado de pasada, el tema de la respuesta del Ministerio de Educación. Primero, la medida de respuesta, que fue, por supuesto, subrayar la promoción y que la promoción fuera algo excepcional. Ha habido reacciones por parte de los profesores, ¿verdad? Diciendo, ¿pero qué pasa? Que los La no alumnos promoción, repiten por capricho nuestro, ¿sí? La no promoción. Has dicho La, lo bueno, excepcional es la no promoción. lo excepcional sería efectivamente que fuera la no promoción. Sí, perdona, sí, he dicho lo contrario. Y entonces, lo regular sería, pues eso, promocionar, para favorecer, cuidado con la palabra, ¿verdad?, favorecer a los alumnos, etcétera. A alguien le oí decir, ¿os imagináis a un ministro de Sanidad diciendo a los médicos, por favor, tener cuidado con los pacientes, hacer todo lo posible para favorecerles? Sería impensable, ¿verdad? Pues esto es lo que nos ha dicho nuestra ministra a nosotros, como si hasta ahora fuéramos perjudicando. Luego es verdad que ha dado cataplasma, ¿verdad? Y ha dado también cerilla y tal. Confiamos en los profesores, ellos saben lo que necesitan los alumnos, pero en la práctica ha sido un desprecio. Y claro, esa respuesta del Ministerio de Educación primera, de que hay que intentar que los alumnos promocionen, complementado por Alejandro Tiana, el secretario de Estado de Educación, de lo que comentaba yo antes, ¿verdad?, del caso de Francia, que ahora pues no sé también importancia de las repeticiones, claro, lleva toda esta ideología de que el alumno tiene que superar el curso, y luego hubo una segunda normativa en la cual se decía, porque claro, hubo un problema entre las comunidades autónomas, en la cual, bueno, y claro, como todos sabéis que estáis metidos en el ajo, ¿verdad?, a la hora de que un alumno promocione, como tú comentabas también, José, en una de tus intervenciones, el alumno sabe que con 2 asignaturas puede promocionar de cuarto de la ESO a bachillerato. Pero es que ahora, claro, la presión en los grupos ahí sería, bueno, ¿y quién le aprueba al alumno para que pueda promocionar? Entonces, una interpretación benigna, a ver qué os parece, la interpretación más benigna que a mí se me ocurre de la respuesta del Ministerio de Educación al decir, venga, se puede promocionar independientemente del número de suspensos. Lo dejamos en manos de las comunidades. Ahora, la interpretación benigna es, a ver, es verdad, esto es un problema. ¿Qué profesor cede para que el alumno promocione? Pues nada, ya está, no tenéis que ceder ninguno.
Es decir, que si son 5 suspensos, pero la Junta de Evaluación decide, pero este chico es muy maduro, pero este chico se ha esforzado mucho, etcétera. Venga, le suspendemos todos, pero que promocione. Interpretación benigna, ¿de acuerdo? Interpretación no tan benigna. El Ministerio de Educación, por supuesto, dado que las competencias no están totalmente desbalavazadas, las competencias son de las comunidades autónomas, no se ha atrevido a tomar el poder ejecutivo y decir, no se, procurar la promoción, pero hay que respetar la ley vigente, que es con tal número de suspensos. Se ha lavado las manos de forma cobarde y lo que ha hecho es dejar la responsabilidad, en primer lugar, a las comunidades autónomas. Me parece que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no se va a seguir esa directriz. En segundo lugar, las juntas, por supuesto, la dirección, jefaturas de estudios y finalmente claustro de profesores, donde un alumno te podrá decir, oye, profe, que la ministra ha dicho que podría pasar, con lo cual si no paso es por culpa tuya. Es decir, las manos sucias, la de los profesores. A ver qué os parece. Sí, hay un paralelismo inquietante entre la medicina y la enseñanza. Bueno, inquietante, muy rico, muy importante, que yo he subrayado muchas veces porque son dos campos en los que se pueden establecer analogías que yo creo que son ilustrativas, ¿no? Para que la situación en la que vivimos lo hace todo más fatídico, bueno, o más inquietante, ¿no? Para empezar, el Ministerio de Sanidad era también un ministerio, lo que, en cierto modo, ¿no? En el ámbito de la enseñanza, a veces se llamaban las asignaturas Marías, ¿no? Que todavía quedan, claro. Bueno, cada vez más. Es decir, es un ministerio que al tener cedidas las competencias, pues realmente, salvo una inesperada situación como la que vivimos, no hubiera tenido demasiados problemas por falta de funciones, ¿no? Por escasez de funciones, ¿no? Y con el Ministerio de Educación pasa lo mismo, las competencias están transferidas. Si bien el Ministerio de Sanidad ha tenido que asumir, en principio, las funciones que estaban previstas para las comunidades autónomas, en el caso de la enseñanza del Ministerio de Educación no ha sucedido. Y, en efecto, sucede algo parecido a lo que dice Rufino, ¿no? O sea, la responsabilidad se traslada a las comunidades autónomas a los claustros de las juntas de evaluación, al grupo de profesores que formen la junta de evaluación en cada caso. Se va diluyendo, ¿no?, esa responsabilidad, de tal manera que se elude el problema jurídico al que tú aludías, que claro, es muy importante y muchos han llamado la atención sobre él, ¿no?, porque sería promocionar en determinadas condiciones, sería infringir la ley, pero como queda a expensas de la decisión última y siempre va a estar ahí un tutor, una dirección, un departamento de orientación que va a presionar o que va a tomar en última instancia la decisión de promocionar a un alumno, pues el problema resuelto. Bueno, eso por un lado. Por el otro, me estaba acordando cuando hablaba Enrique de la fuerza ejecutiva del poder político del Estado, ¿no?, que es la que precisamente está en cierto modo ausente en este problema que decimos, ¿no? Y me estaba acordando de que ya lo plantea abiertamente Platón en la República, en el libro séptimo de la República, cuando después de escribir la alegoría de la caverna, que precisamente Platón lo plantea para explicar el problema de la educación como una cuestión de Estado. La educación es una cuestión política, pública. Entonces, como está en el diseño del Estado, tiene que atender a la cuestión de la enseñanza. Y el momento en el que está, después de haber descrito la alegoría de la caverna, recordaréis que dice en algún momento a su interlocutor Sócrates: y aquellos que ya han salido de la caverna y quieren permanecer, obviamente, fuera de ella, ¿quién volvería a un infecto, angosto y lúgubre oquedad si puede estar al aire libre? No les permitiríamos, dice, lo que hasta ahora les está permitido. Y, hombre, ¿qué es eso? Pues que se queden allí. Y no vuelvan, entonces hay que obligarles, ahí está la fuerza ejecutiva del poder político del Estado, o hay que obligarles, dice literalmente, hay que obligarles a que vuelvan al interior de la caverna de nuevo, para tratar de sacar esclavos de allí, es decir, para tratar de ilustrar, de formar, de curar en el ámbito de la medicina,
Porque si no, ¿qué pasa? Pues en efecto, que la inversión que la sociedad en su conjunto ha hecho para la formación de una élite repercute no en la propia sociedad, sino en la de otros. Y se van, en efecto, como decía Enrique, fuera de España a que otros se beneficien de la inversión que ha hecho, en este caso, el país de origen, ¿no? Yo, Rufino, tomando en cuenta, bueno, las cosas que estáis planteando, solo dos apuntes rapidísimos. Por ejemplo, con respecto a esa, digamos, tradición escolar que viene de una historia de España que tenemos todos a asumir como nuestra, ¿no? Habrá cosas que nos gusten y otras que no, por supuesto, ¿eh? Yo no voy a entrar. Es una cuestión subjetiva en cierto modo. Pero, por ejemplo, ahora mismo, si tú quieres ser catedrático de instituto, tú entras en un proceso puramente administrativo. Antes, para ser catedrático de instituto, tenías un examen muy duro que te convertía en catedrático de instituto. Ahora, realmente, lo que hay ahora es una cosa que yo creo que va a lo que dice José, ¿no? Con los tiempos. Es decir, entras en un proceso, tienes tantos puntos y si escribiste, pues da igual, y lo que hayas escrito menos, o si ha tenido influencia, o si eres especialista en nada, lo cual a mí personalmente me parece una forma de entender, digamos, la función pública, uno de los elementos de movilidad dentro de la función pública, que esto se puede hablar en otro programa, porque esto ya que no acepto, ¿no? Y con respecto al bilingüismo, completamente de acuerdo con Rufino, porque evidentemente la equidad ahí no existe. Esa palabra mágica en la que tenemos que... ¿por qué? Porque efectivamente los centros tienden hacia la excelencia, que son valores puramente aristocráticos, no son valores democráticos, pero no por ello son malos valores, porque en Atenas de Pericles era un aristócrata, que conducía al pueblo a través de la asamblea y que unos podían hablar y otros no sabían. Entonces, ¿quién llevaba el gato al agua? Pues de una manera. Pues evidentemente los aristócratas y aquellos que eran rectores y que podían hablar y comunicar y que estaban al tanto de lo que se estaba cociendo con otras partes de Grecia, ¿no? Como por ejemplo con Esparta, ¿no? O con las colonias en Jonia. Evidentemente, los centros tienden a la excelencia. Es de forma natural. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Seleccionan, efectivamente, poniendo incluso a veces normas un tanto peculiares para que accedan a la enseñanza bilingüe aquellos que por sus competencias lingüísticas podían tener menos, digamos, menos brecha entre el ejercicio del idioma que no es el suyo, que no es nativo, frente a unas matemáticas que requiere pues, una intuición muchas veces y también unas ciertas dotes, ¿no? Y un cierto trabajo, ¿no? Entonces, evidentemente, eso sería muy interesante hablar quizás en otro programa, es decir, que digamos, los valores que aparecen en los preámbulos de la LOE, de la LOPSE y de la LOE el 11 que va a venir ahora, pretenden ser muy democráticos, pero se olvidan precisamente de los valores aristocráticos, que son también muy importantes porque los propios centros buscan la excelencia. Y además es que la excelencia forma parte también de los objetivos de esas leyes a través de planes individualizados. Bueno, de ahí ya no vamos a hablar. Ahora, con respecto al tema central en el que estabais hablando, yo diría lo siguiente, ¿no? Primero, que todo lo que estamos haciendo, no digo que sea ilegal, pero que es casi paralegal. La Conferencia Sectorial de Educación es un órgano que reúne, en ausencia de un Estado centralizado, las voluntades de las comunidades autónomas para dirimir ciertos aspectos que nunca pueden estar por encima de una ley orgánica. Una ley orgánica que además se consigue con consenso habitualmente, no me parece que esta se vaya a conseguir con consenso, y que además se consigue con una mayoría más uno, es decir, una mayoría absoluta. Es decir, son mayorías muy cualificadas que hacen, y además que estás sobre unos derechos muy restringidos. Es decir, la propia Constitución establece que el artículo 27 hay que tener un especial cuidado con ese artículo, ¿no? Porque realmente estás accediendo a unos derechos que son fundamentales. Entonces, la propia Constitución dice que cuando accedes a esos derechos porque quieres legislar sobre ellos, necesitas cualificar a través de una ley orgánica. La conferencia sectorial, de repente, se reúne ante una situación que yo comprendo que para cualquiera que tenga que administrarla es complicado, vaya por delante, no creo que sea fácil, pero se reúne y decide
toma una serie de decisiones, de las cuales la Comunidad Autónoma de Madrid, no sé si Extremadura, Murcia y también alguna más, pues se desvincularon, ¿no? Se desvincularon porque pueden, porque son conscientes de que a pesar de que la conferencia sectorial, la normativa que la regula, dice que lo que allí se decida es de obligado cumplimiento, lo es siempre desde un punto de vista reglamentario. Es decir, cuando tú vas a los reglamentos, pero no para modificar una ley orgánica. De tal suerte que CELA modifica por la vía de un... Primero, aparentemente a través de unos acuerdos en la conferencia sectorial, que convierte en 2 órdenes, que tienen un nombre así muy peculiar, ¿no? Que no voy a repetir, pero son 2 órdenes que atienden a 2 problemas específicos de gestión que se ven todos los días en los centros, y que es la FP, que está muy regulada y que por su naturaleza no es posible cambiar de cualquier manera, os lo puedo asegurar. Y si conocéis la FP o alguien que la conozca, os lo diría. Y por otro lado, tratar de paliar en lo posible en la enseñanza secundaria, que ya sea obligatoria o no, pues el problema que se plantea en la EBAU, es decir, en segundo de bachiller y en cuarto de ESO, donde no solo hay promoción, sino que hay titulación. Entonces, establecen 2 órdenes que se convierten en las diferentes comunidades autónomas que han esperado como agua de mayo por algo que sabían que no iba a solucionar nada, a mi juicio, y las convierten en instrucciones, ¿no? Y después, las instrucciones se convierten en una especie de normativa vaporosa o oracular, de tal suerte que me recuerda pues a la Pitia, ¿no? Que ibas allí y le decías, mira, es que quiero fundar una colonia en Jonia, y te decía, cuando encuentres una loma de color azul que resplandece sobre un... Y dices tú, Dios mío, no entiendo nada, pero tú ibas allá, eso sí, si la colonia funcionaba, lo habías interpretado, si no volvías, que ocurría, ¿eh? Dices, oye, esto no funciona, y dices, claro, es que no me entendiste bien. Entonces, la norma, de repente ocurre, fijaros bien lo que está ocurriendo, de repente los centros, a los que no se les reconoce más que, digamos, ideológicamente una cierta autonomía, son autónomos para interpretar una normativa que no es normativa. Yo creo que es paralegal completamente, ¿no? Los pobres llaman a la instancia que consideran oportuna para preguntarle cómo interpretar eso, ¿no? Y entonces tú lo que tienes que hacer es hacer de pitia, ¿no? Y decir, voy a decir lo que tengo que decir sin ir contra la instrucción, a sabiendas de que esto va contra toda la norma. Entonces te puedes encontrar incluso con conceptos que no están en la propia norma, ni en los decretos que regulan la primaria, ni la secundaria, ni los decretos de la comunidad, con conceptos absolutamente novedosos, inexistentes, que dices tú, bueno, son debidos precisamente pero son debidos a una indefinición. Y entonces aquí, ahondando en otra cosa, ¿qué está haciendo Rufino el Estado? No es una cuestión benigna, porque ya lo hizo con los taxis. Dice, esto no hay quien lo ordene, que lo ordenen las comunidades autónomas. Como estamos en un sistema desconcentrado, el Estado se está produciendo una kenosis del Estado, un vaciamiento del poder, de la potestas del Estado. Ese vaciamiento está justificado porque la propia Constitución tiene una serie de artículos que permitan el vaciamiento, que ocurre, por ejemplo, cada vez que el PNV quiere algo nuevo, dice, sí, yo te apoyo, pero ahora quiero que me transfieras pues lo que se le ocurra, es que le da igual, ¿eh? Transfiéremelo ya porque tal, y entonces yo te apoyo, ¿no? Vaciamiento del Estado, pero no del concierto, ¿eh? La economía es otra cosa. Entonces, se vacía el Estado y de repente nos encontramos con unas instrucciones, o si queréis, con unas órdenes que jerárquicamente no pueden ir en contra, en absoluto, pueden ir en contra de una ley orgánica ni de los reales decretos que la regulan. Y entonces esto es anticonstitucional. Lo que pasa es que estamos en medio de un bollo que cualquiera se pone, entre que el constitucional dice que sí o que no, tenemos que dar solución. Y yo entiendo, el gestor tiene que dar solución, guste o no. Eso... Pero de ahí, Enrique, que el estado de alerta, que es un poco lo que ahora se está poniendo sobre la mesa, parecería que, claro, de forma casi inconsciente, Pedro Sánchez se está dando cuenta que la única manera de mantener ese estado no vaciado es manteniendo y alargando el estado de alerta. Parece que eso sería la única solución posible también dentro de la educación. O sea, que la educación, efectivamente, como algo menos urgente, aparentemente, precisamente por eso se ha permitido esa dejación. Eso en sanidad no se ha podido hacer.
Y, de hecho, ahora, vamos, hay un rifirrafe, digamos, entre la oposición y el gobierno, que yo creo que es totalmente nefasto, en cuanto a que la oposición está criticando el autoritarismo, el imperialismo del gobierno de Sánchez, etcétera, cuando lo que estamos viviendo, creo yo, es que por fin el Estado está teniendo contenidos y que se está actuando como poder efectivamente ejecutivo. La oposición, a mi parecer, lo que está haciendo es dejar en manos de nacionalistas secesionistas con la crítica que está haciendo. Es decir, Ciudadanos ahí, por ejemplo, no se da cuenta, porque, bueno, desde Cataluña, ¿no? O desde el País Vasco, o desde Galicia incluso, ¿no? Pues lo que se reivindica es esto, ¿no? La lengua propia, lo que hemos comentado a lo largo de todo el programa, y una separación de facto. Entonces, se están tirando piedras mutuamente, unos llamando centralista y autoritario al gobierno, y desde el lado, digamos, del gobierno, diciendo que están aprovechando algunos el tema del estado de alerta para la separación definitiva. Eso es lo que quería Torra, desde luego, desde el minuto cero de la pandemia. El hecho de aislar a Cataluña para, por fin, efectivamente, plantear una frontera entre España y, efectivamente, Cataluña, ¿verdad? Bueno, para ir terminando, comentaros que, efectivamente, bueno, la interpretación benigna era meramente una, la posibilidad que doy a aquellos hermeneutas bien intencionados que quieran interpretarlo de esa manera. Pero, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Enrique. Por otro lado, para terminar, sí me gustaría, aunque esto da para más programas, desde luego, esa línea de continuidad que comentaba yo antes y de la que hablaba José, porque sí me ha sorprendido. Y quería plantear dos cuestiones en relación precisamente a este tema. Es verdad que lo que se suele hacer es criticar, ¿no?, el tema del franquismo desde una cierta progresía como dictadura nefanda, que había que olvidarse totalmente de ella, y postular la nueva educación como la panacea de la democracia, la libertad, la igualdad, la justicia, etcétera. Pero me llama la atención la propuesta de José de que sí que hay una línea de continuidad entre la educación franquista, digamos, de corte nacional católica, y que además sí suponía efectivamente una noción de Estado pues mucho más unitaria y ejecutiva, e independiente de los defectos que podía tener, ¿verdad?, respecto al Estado actual. Pero, claro, José hace un análisis muy profundo en su libro sobre las causas de la transformación de la educación, no por cuestiones retóricas o ideales, sino por condiciones materiales, de cómo en la revolución industrial, en el tema del franquismo, sobre todo en los primeros años, se necesitaba, tú también lo has comentado, Enrique, en relación a, por ejemplo, a tu padre, se necesitaban obreros, mano de obra y trabajadores. Y, por lo tanto, pues no se podría permitir una educación al estilo renacentista, ¿verdad?, a la que tú aludías, sino que se tenían que trabajar. Mi padre exactamente igual. A los 14 años tuvo que emplearse en el Banco Hispanoamericano, donde trabajaba también mi abuelo, y siempre envidió, efectivamente, la posibilidad de tener una educación, y por eso se volcó. Yo creo que nuestros padres se han volcado en esa educación y por eso la valoramos también tanto, en cuanto a que es algo que les faltó a ellos y querían compensarlo de alguna manera en nosotros. Pero lo que quería llegar era, si efectivamente el franquismo supuso un sistema educativo apegado a una realidad material, y ahora, como dice José, esa realidad material ha cambiado, en donde hay millones efectivamente de ciudadanos que ya no tienen que emplearse en esa mano de obra, y que en las tareas cualificadas pues ya están ahí la élite, yo lo que comentaría es, ¿dónde está esa línea de continuidad, aparte de la estructura meramente formal de esas condiciones materiales? Y preguntaría, ¿hasta qué punto esa educación, lo comentábamos en el primer programa, ha fracasado de luego en hacer felices a los alumnos, pero no en guardarlos convenientemente en las instituciones para que no monten sus líos fuera en la calle, ¿verdad? Y en ese sentido, claro, la alarma social por parte de padres y demás irían más bien por ahí. Oye, que el niño está en mi casa y no sé qué va a hacer. O que sale a la calle y a saber lo que hace, ¿verdad? ¿Hasta qué punto no ha tenido éxito ese sistema educativo? Y por eso preguntaría,
¿qué razones tendríamos nosotros para oponernos a ese éxito? Si efectivamente ese sistema está apegado a esas necesidades materiales como tal, ¿qué crítica se podría hacer a esto? Independientemente, desde luego, ya para terminar, lo que habéis comentado, que estáis de acuerdo al final en lo que he planteado, ¿no? De cómo efectivamente, si la educación antes era un vehículo social, en la cual efectivamente lo que se llamaba el ascensor social, ¿verdad?, que era el ejército o la iglesia, por ejemplo, en el siglo XIX, pero lo ha sido el sistema educativo durante el franquismo, por ejemplo. Pues eso, hijos de empleados de la clase media baja que ascendimos a nivel social pues gracias al sistema educativo. Ese ascensor se ha roto, digamos, no es vehiculado ahora mismo, y en todo caso, si lo hay, se mirará en otras instituciones o se verá en otras instituciones, pero no de luego en el sistema educativo. Cuando queráis. Yo diría que el sistema público de enseñanza es el que ha dejado de ser ese ascensor social, y ahí es donde está el drama. Es, como decir, es fruto, por supuesto, de las transformaciones en las condiciones materiales, pero bueno, también es fruto de las transformaciones en las condiciones materiales el que pues bueno, hay una posición crítica frente a eso, y que haya una posición crítica sobre todo que trate de desvelar, digamos, los trampantojos, ¿no? Los juegos de artificio y Ahí te quería yo. las luces de neón que ocultan esa verdadera realidad. Y es donde está el trabajo de la crítica, de la demolición conceptual, de trituración, que era el término que le gustaba al profesor Bueno, de esta realidad, porque lo que oculta, y tiene que ver con lo que decía Enrique antes, es que la selección tiene que producirse igualmente. Entonces, en un sistema tan depauperado como este, esa selección se produce por cuestiones económicas, cuando sistemas educativos de mayor calidad, por supuesto que establecían una selección, pero una selección que estaba más depurada de esos componentes que eran herencia del antiguo régimen. Esa es la reforma, el intento de reforma, sobre todo de Condorcet en la Revolución Francesa. Hacer un corte con los privilegios de clase, y que como privilegios tiene que haber, porque tiene que haber selección, lo otro es, por supuesto, pura metafísica, que por lo menos sea con el esfuerzo, talento, la aristocracia de la inteligencia, que era la expresión que utilizaba, de tal manera que no haya una posición de partida que sea desfavorecedora a determinados grupos sociales. Y por eso ahí, llegándolo hasta el extremo actual, el problema no es tanto en efecto de la promoción, pero bueno, es otra de esas argucias del lenguaje. Ponerle el foco en la promoción, el problema no es la promoción, es la titulación, y lo que eso esconde, claro. Es ahí donde va a estar el problema. Y en efecto ahí salta a la vista otra de esas inquietantes analogías con el ámbito de la medicina. Es como darle el alta al que todavía está enfermo, pero bueno, digamos que o es asintomático o sus síntomas no son muy visibles. Muy bueno, esa metáfora. Aprobados asintomáticos, ¿no? Les damos el alta, pero sin hacer test. Claro. Cuando quieras, Enrique. Sí, yo siguiendo el hilo de lo que ha dicho Rufino y de lo que ha dicho José ahora, ¿no? Por ejemplo, Tocqueville, cuando trata de explicar la democracia de América o cómo se pasó del antiguo régimen al régimen, digamos, de la Revolución Francesa, ¿no? Donde parece que todo es nuevo, igualdad, fraternidad, etcétera. Después de cortar cabezas, todas las que pudieran y más, es como se consigue la igualdad en muchos casos, o esa famosa equidad. En realidad, Tocqueville lo que llegaba a decir es que los valores aristocráticos no han desaparecido. Dice Tocqueville, los burgueses que tenían dinero compraban castillos para sentirse aristócratas, porque los valores aristocráticos pervivían en ellos como un ideal, ¿no? En la educación actual sucede exactamente lo mismo. A pesar de que busquemos la equidad, que está muy bien y yo creo que es necesaria, es una técnica incluso jurídica, cuasi social, para conseguir incorporar a personas que no tienen posibilidades de educarse por sus propios medios, por ejemplo,
Sin embargo, los valores aristocráticos de excelencia, por ejemplo, priman en la educación y aunque no quieras verlos, están funcionando, ¿no? Porque la titulación entre comillas, es un premio a un trabajo, ¿no? A una cierta excelencia que puede ir del 5 al 10. Ya no voy a decir que sea el 10 la excelencia, que lo es, ¿no? Y esa es la titulación, ¿no? Y ese es el sentido de la educación. Entonces, Rufino, si vivimos en un mundo donde todos son ciegos, el tuerto solo le queda poner un parche en el ojo, porque de esa manera se sentirá, de vez en cuando lo quitará para echar un vistazo, pero se sentirá un igual, ¿no? Pero claro, la crítica hay que ejercerla de todas maneras, porque vivimos en puntos ciegos, es decir, es posible que la crítica te permita decir, tú no te das cuenta de lo que te pasa, yo no soy un ilustrado porque no tengo capacidad para ilustrarte, no tengo el poder para llevarte por un lado o por otro, pero al mismo tiempo creo que otro mundo es posible, otra educación es posible, y por ejemplo quisiera poner como ejemplo pues las propias leyes educativas, pues tenemos la del 70, ¿no? La del Villar-Palasí, pues que es una ley educativa puramente franquista, bueno, del tardofranquismo. Previamente estaba la de enseñanzas medias, ¿no? Que se daba cuenta que no todos podían ir a bachillerato, que solo iban los hijos de ingenieros, etcétera, etcétera, y que había que incorporar de algún modo pues al hijo del obrero, ¿no? Porque el hijo del obrero estaba ahí, o sea, no estaba perdido. Y entonces, digamos, sociológicamente, eso forma parte dentro del Estado y de la historia de la educación. Y evidentemente, claro, llega la LOPSE con unos ideales completamente nuevos, mucho más subjetivistas, una atención a la diversidad que es necesaria, evidentemente, pero curiosamente, si os fijáis, la formación profesional básica, en realidad, si vais a la EGB, que es con lo que estudié yo, pues es digamos, el primer tramo de lo que era una maestría industrial, ¿no? Es decir, había tres tramos, mientras tú eras bachiller, mi hermano que no era bachiller, si pasaba cualquier cosa en mi familia ya podía trabajar porque tenía una cualificación y yo carecía de ella, por ejemplo, en ese momento, ¿no? Como el primer tramo de la formación profesional estaba tan desprestigiado, bueno, parece que fue desapareciendo, PCPIs, no sé qué más, hasta que se vuelve a dar cuenta que hay que reivindicar la FP, porque fijaros bien, la FP, ya desde el año 2005, que es la ley que la rige, si no me equivoco, de esa fecha, tiene una estabilidad tremenda, por cuestiones puramente operativas y fácticas. Ahí tú no puedes ir a una empresa y decirle, no, yo voy a poner la FP como campo de lucha. Dice, oye, yo quiero ser maestro industrial o quiero tener un título superior en electrónica. Déjate de rollos. A mí me das lo que me tienes que dar y después yo me pongo a trabajar. Que después cuando vaya a casa de alguien me va a decir, oye, que me estás destrozando la casa. ¿Tú eres Pepe de Agotera y yo tiro o qué? Si me permites, Enrique, perdona por interrumpirte. Bueno, perdón, y que si vamos, por ejemplo, a la ley educativa del 70, vemos que, curiosamente, volvemos otra vez a recuperarla, pero nadie dice que la estamos recuperando, porque, claro, eso no es progresismo, eso es retroprogresismo. Ahí está el kit. Son temas, efectivamente, que podríamos plantear en otros programas, por ejemplo, el tema de la importancia de la formación profesional, etcétera, y toda la comparación con la historia educativa y de generaciones anteriores. Pero creo que es un buen broche para terminar esta apelación a la crítica y no ya a un futuro allí, como decíamos, aureolar del sistema, sino que todos conocemos también dentro de nuestros propios alumnos y alumnas que desde luego alguna conciencia brillante sale por ahí y también crítica. Vamos a apelar a ellos y desde aquí daros las gracias. Ha sido un placer conversar con vosotros. Espero que también haya sido para los video oyentes. Creo que hemos utilizado muy bien la tecnología en este caso y terminó pues invitando porque toda esta discusión al final ha sido ejercitar la filosofía y no frente a la ciencia, sino junto con la ciencia y a la vez contra ella, pues yo diría, reivindicaría la filosofía precisamente de la educación y además en español. Un placer. Hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima. Venga.